Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería validar primero con mi equipo de comunicaciones si está escuchándose bien, Kevin. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y en nombre de sus empresas hermanas, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrole, les damos la bienvenida a la actividad webinar del día de hoy, en alianza, por supuesto, con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, seccional Centro Occidental, y con la Comisión de Actividades Científicas del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Central Universitario, doctor Antonio María Pineda, de la ciudad de Barquisimeto, para presentarnos una vez más el COMAC de este mes, donde se va a exponer un tema interesantísimo. Para ello voy a dejarlos en la agradable compañía de nuestra moderadora de hoy, la doctora Sandra Martínez. La doctora Martínez es médico cirujano egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA en la ciudad de Barquisimeto, en esa misma casa de estudios obtuvo el título de especialista en obstetricia y ginecología en el posgrado, que tiene sede precisamente en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, donde se desempeña como jefe del servicio de ginecobstetricia 4, y además de ello es docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Les recordamos, para los efectos de esta actividad, recordarles que esta va a ser grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Les recomendamos por favor que se suscriban y puedan activar las notificaciones para que tengan a bien recibir la información no solamente de esta actividad, sino de todas las actividades de educación médica continua que tenemos para ustedes. Como un amable recordatorio, les recuerdo, por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier otro dispositivo o equipo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Pueden realizar sus preguntas por medio del chat, y una vez más agradecidos por su presencia acá. Así que en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, los voy a dejar en la amable compañía de la doctora Sandra Martínez. Doctora Martínez, los micrófonos son suyos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Galicia, siempre por estar colaborando con nosotros. Sean bienvenidos en nombre del servicio de GEO4 del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Antonio María Pineda a esta actividad, al COMAC de esta tarde. Tengo el placer de presentar al doctor Dixander Lara, quien es médico egresado de la UCLA, médico obstetra ginecólogo de la UCLA y de nuestro departamento. Es médico materno-fetal de la UCB. Es para mí un placer que esté hoy con nosotros, que haya aceptado esta invitación. Como siempre, a esta su casa. Y bueno, los micrófonos son tuyos, Dixander. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, Dixander. Perfecto. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a Laboratorios Leti por la oportunidad, por permitirnos, a través del uso de su plataforma, poder conversar el día de hoy acerca de un tema muy importante, como es el uso del ultrasonido Doppler en la hipertensión, en la embarazada. Y bueno, muchas gracias personalmente a la doctora Sandra Martínez, que me hizo la invitación al día de hoy conversar con ustedes. La UCLA siempre será mi casa por partida doble, porque yo egresé como médico cirujano y egresé como obstetra ginecólogo, y bueno, tengo siempre muy gratos recuerdos de todos los que fueron mis docentes y maestros, de todos aprendí muchísimo. Bueno, por ahora nos está tocando ejercer aquí en Caracas, pero siempre en el corazón mi hospital. Bueno, vamos a comenzar diciendo, bueno, el tema de esta ponencia el día de hoy es la importancia del ultrasonido Doppler en los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Ok? Es importante
saber por qué debemos estudiar los trastornos hipertensivos. Los trastornos hipertensivos, como bien sabemos, constituyen una de las causas de morbimortalidad tanto materna como perinatal a nivel mundial. Disculpa, Alexander, no estamos Dígame. viendo tu presentación. Ok, debe ser que no la... déjeme para... no sé si usted me comparte la pantalla o tengo yo la posibilidad de compartirla. Debes compartirla tú. Ok. Déjeme, me meto bien la aplicación. Bueno. Compartir pantalla, ok. ¿Me ven? Excelente, ahora sí. Listo. Ok, les comentaba por qué estudiar los trastornos hipertensivos del embarazo y les comentaba que los desórdenes hipertensivos del embarazo pues son una de las causas de morbimortalidad tanto materna como perinatal de mayor importancia a nivel mundial, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países en vías de desarrollo. La preeclampsia complica aproximadamente de 2 a 8% de los embarazos a nivel global. A nivel local, en Latinoamérica y nuestros países caribeños, es responsable aproximadamente del 26% de las muertes maternas, es decir, que 1 de cada 4 muertes maternas obedecen a trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cuál es el impacto real de esta enfermedad? Pues que es un problema de salud pública que afecta del 6 al 12% de todos los embarazos. Es la causa líder, la principal causa de morbimortalidad y que además puede causar y causa de hecho prematurez y hipoxia a nivel perinatal. Es responsable de aproximadamente 200.000 muertes al año a nivel mundial. De ellas, el 90% ocurre en países en vías de desarrollo como el nuestro. Tiene una incidencia aproximada de 10 millones de casos por año, con una tasa aproximadamente de 500.000 muertes a nivel local. De ellas, además, la mortalidad perinatal alcanza un 20% de las muertes perinatales, 40% corresponden a óbitos que hacen restricciones de crecimiento fetal y 15% de ellos causan partos pretéritos. Ok, en cuanto a la epidemiología, por ejemplo, a nivel americano, los estadounidenses, los desórdenes hipertensivos del embarazo constituyen la primera causa de muerte materna, siendo un 10% de las causas a nivel global. Mientras que en Venezuela, en las últimas estadísticas registradas del año 2006, tenemos que representaban igualmente la primera causa de muerte materna, pero representaba un 24,4% de la mortalidad materna. Tenemos que saber que para los trastornos hipertensivos del embarazo existen una serie de factores de riesgo que están bien estipulados y descritos por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, entre los cuales tenemos la nuliparidad, la diabetes tanto gestacional como pregestacional, las gestaciones múltiples, la hipertensión arterial crónica y que haya un antecedente en la gestación previa de preeclampsia. Otros factores de riesgo tenemos la obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, la edad materna mayor de 35 años, patologías inmunomediadas como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípido, el uso de técnicas de reproducción asistida, pacientes con enfermedad renal y trombofilias. Tenemos que saber, para poder entender realmente de Doppler en obstetricia, nosotros tenemos que saber por qué ocurre la anoxia, por qué se alteran las ondas que nosotros evidenciamos cuando evaluamos el Doppler pulsado, el Doppler color, y lo que tenemos que entender primeramente es que ocurre una invasión incompleta de parte del citotrofoblasto y no produce el remodelado sobre las arterias espirales, la capa muscular de las arterias uterinas. Entonces, observamos. A la izquierda tenemos aquí un vaso, una arteria espiral en la cual ocurrió el remodelado adecuado de ese citotrofoblasto, donde sustituyó esa túnica muscular de la arteria espiral y ocasionando una vasodilatación de la misma, haciendo un vaso de alto permiso, alta impedancia de flujo vascular con una baja resistencia. Mientras que en la preeclampsia, ese citotrofoblasto se produjo la invasión incompleta, permaneciendo parcialmente esa túnica media, ocasionando una alta resistencia y un bajo flujo. Entonces, tenemos que en el embarazo, fisiológicamente, tiene que ocurrir una adaptación uteroplacentaria. Tenemos que a principios del embarazo, hasta el primer trimestre del embarazo, a comienzos de él, tenemos un patrón de alta resistencia con bajo flujo, donde el diámetro de las arterias espirales al principio es de 250 micrómetros aproximadamente, con un flujo uterino que va de 100 cc por minuto aproximadamente. Esto va del primero al segundo trimestre, mientras ocurren
las oleadas de invasión trofoblástica. Ya al final del tercer trimestre del embarazo, que se ha producido este remodelado, pues obtenemos que el diámetro de las arterias espirales se incrementa, dobla su diámetro a 500 micrómetros, con un flujo uterino que puede ser de 500 a 800 cc por minuto al final del embarazo. Ok, tenemos que el boletín práctico de la ACOG del 2020 nos establece claramente que la preeclampsia la vamos a clasificar como preeclampsia sin criterios de gravedad y con criterios de gravedad. La preeclampsia que tiene criterios de gravedad, que es muy importante tener los criterios maternos presentes para que lo asociemos con los criterios fetales, tenemos que una presión arterial sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio y 110 de diastólica en un rango de tiempo de aproximadamente 4 horas, trombocitopenia menor de 100.000 plaquetas por litro, elevación de las enzimas hepáticas aproximadamente al doble del valor y que no guarde relación con alguna otra hepatopatía, tipo por ejemplo hepatitis o hígado graso del embarazo. Tenemos insuficiencia renal con una creatinina que tenga valores mayores de 1.1 o que doble el valor basal que traía la paciente, edema pulmonar, y dentro de los criterios clínicos tenemos dolor de gran intensidad en epigastrio en hipocondrio derecho, cefalea de gran intensidad que no responda a medicamentos y que no dependa de otra causa tipo cefaleas migrañosas y alteraciones visuales. Bien, ¿cuáles son las consecuencias fetales que va a ocasionar los trastornos hipertensivos del embarazo? Los trastornos hipertensivos del embarazo causan una alta gama de alteraciones fetales, entre las cuales mencionamos la presencia del oligohidramnio, la restricción del crecimiento fetal, el desprendimiento prematuro de placenta, cuando realizamos los monitoreos fetales, patrones no tranquilizantes y prematuridad. Entonces tenemos que saber que tanto los trastornos hipertensivos del embarazo por preeclampsia, la restricción de crecimiento fetal y los fetos pequeños para edad gestacional, todos comparten una base fisiopatológica similar, que es la insuficiencia placentaria. Entonces, tenemos que saber que actualmente el manejo y las características de deterioro en el Doppler fetal se pueden clasificar actualmente de dos maneras diferentes según el periodo de aparición y que además nos va a guiar a la conducta terapéutica que hay que seguir, al seguimiento que hay que dar. Entonces, tenemos una preeclampsia de instauración temprana, que es aquella que aparece antes de las 32 semanas, y una preeclampsia de instauración tardía, que es aquella que ocurre después de la semana 32. Ella, dentro de la base fisiopatológica, es discretamente distinta, en la cual aquella que ocurre antes de la semana 32 obedece a una insuficiencia uteroplacentaria grave, mientras que aquellas que tienen mayor de 32 semanas tienen una insuficiencia uteroplacentaria que es menor. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? ¿Cómo lo reflejamos en el Doppler obstétrico? Pues que aquella que ocurre de manera temprana, tenemos las fases de deterioro en el Doppler fetal que ocurren de manera clásica y que ocurren de manera por protocolos, por pasos, mientras que aquellas que ocurren de manera tardía usualmente se saltan algunos pasos, como la insuficiencia uteroplacentaria causada por, que vamos a ver alterado con la elevación del IP del promedio de las arterias uterinas. Entonces aquí tenemos un esquema que parece complejo de entrada, pero realmente es una guía para que podamos entender esa modificación de esos fenómenos del Doppler obstétrico. Entonces tenemos que aquella donde hay una restricción de crecimiento fetal temprano, comenzamos con la presencia del notch de las arterias uterinas. Ya les voy a ir detallando cada uno de los vasos que insonamos durante el Doppler obstétrico. Comenzamos con la presencia de notch, que puede ser bilateral, o con la elevación del promedio del IP de las arterias uterinas. Posteriormente, vamos a obtener que una arteria umbilical que está normal comienza a flejar y comenzamos a ver que se comienza a aplanar la fase diastólica final, hasta que obtenemos un aplanamiento, un borramiento de la diástole de la umbilical. Además, una arteria cerebral media que en un primer momento vemos con una diástole de alta resistencia con una baja diástole, cuando comienza a haber el fenómeno de redistribución fetal, el brain sparing, nos hace una vasodilatación de la arteria cerebral media, que es esto que vemos acá, y posteriormente de que eso se instaura, vamos a la alteración del ducto venoso, que es el vaso marcador de acidosis con mayor precisión que tenemos actualmente, en el cual un ducto venoso que está normal acá, se nos hace anormal con una alteración de la onda A. Esto es lo que ocurre clásicamente en aquellos fetos que nos hacen insuficiencias uteroplacentarias con restricciones de crecimiento fetales tempranos. Es progresivo, eso nos permite evaluar y ver cómo es el seguimiento y saber en qué momento debemos interrumpir de manera adecuada, porque más o menos lleva una cronología, una secuencia lógica. Estas restricciones de crecimiento fetal nos ocasionan que haya
una alteración en la maduración en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal. Eso lo vamos a ver en los patrones de monitoreo cardíaco fetales con unos incrementos en la línea de base, con una disminución de la variabilidad, con una disminución en la variación de la frecuencia cardíaca y una disminución de la reactividad en los movimientos fetales. Además, lo vamos a ver también en los perfiles biofísicos, cuando correlacionamos Doppler con monitoreo y perfil biofísico, vamos a ver un retardo en la maduración del comportamiento fetal. Mientras que la restricción de crecimiento fetal tardía, ella no guarda esta secuencia lógica, podemos tenerla sin una insuficiencia, una alteración de las arterias uterinas, obtenemos que de manera abrupta el borramiento de la arteria umbilical, ¿okay? Con una reversa inclusive, y de ahí me puede tranquilamente pasar a una alteración del ductus venoso, como vemos aquí, con unas ondas que pueden estar borradas o que pueden estar reversas y patológicas con un flujo pulsátil de la vena umbilical. En ello vamos a encontrar en la correlación del perfil biofísico y del monitoreo fetal que allí en estas restricciones de crecimiento fetal tardío hay las desaceleraciones tardías, encontramos esos fetos que de pronto se quedan en anidramios, una disminución de la frecuencia cardíaca fetal y las alteraciones en el perfil biofísico con una pérdida de los movimientos respiratorios, una pérdida de los movimientos fetales y una pérdida del tono fetal hasta obtener esos, y con unos bolsillos menores de 2 que nos indicarían que ese feto se encuentra en una acidosis aguda. Bien, aquí tenemos nuevamente de manera esquemática cómo es la alteración de los diferentes vasos para que cuando esto, sabemos que estamos aquí conversando no solamente con colegas obstetras, sino con residentes en formación, podamos ir asociando que solamente sin medir cuantitativamente, sino que ya más o menos por ver las morfologías, ya uno se orienta de que hay cierto grado de deterioro en este feto al cual estamos estudiando. Entonces, fíjense ustedes cómo una arteria umbilical normal nos debe ofrecer un patrón de una resistencia, ¿verdad? Con una diástole que se despega de manera importante de la línea de base, lo que nos refleja hemodinámicamente que este feto, esta arteria umbilical, está ofreciendo una baja resistencia al flujo. Sin embargo, a medida que se instauran las insuficiencias uteroplacentarias y son más severas, esas arterias umbilicales se van aplanando hasta que llega la fase de borramiento de la diástole e incluso a la reversa cuando ya se encuentra en una falla cardíaca importante este feto. Asimismo, las arterias cerebrales medias, que normalmente tienen un patrón de una alta resistencia de impedancia, de impedir el flujo sanguíneo, en momentos de redistribución de flujo, ellas hacen vasodilatación, y es lo que vamos a ver acá con la vasodilatación de estas arterias cerebrales, que vemos unas diástoles que son bastante prominentes. Los ductus venosos tienen una modificación cualitativa en cuanto a las ondas A, que en un momento normal tienen una onda A que es bastante separada de la línea de base, y a medida que se va instaurando la anoxia y se va pasando del estado de hipoxemia, hipoxia a acidosis, la onda A se borra y se hace reversa cuando ya está en franca falla cardíaca y hay necrosis del miocardiocito. Y tenemos un patrón de onda monofásico normal de la vena umbilical, cómo va haciéndose posteriormente a medida que se incrementa la falla cardíaca en un patrón de pulsatilidad bifásico hasta finalmente hacerse trifásico. Eso para que tengamos una idea de las alteraciones cualitativas de las diferentes ondas. Bien, esto tenemos aquí un patrón de onda de una arteria uterina que fue evaluada en el segundo trimestre del embarazo, ya entrando en el tercer trimestre, con una paciente que persistió ese notch protodiastólico, el cual ya no deberíamos ver después de la semana 26. El notch protodiastólico es el reflejo hemodinámico de un remodelado incompleto de las arterias espirales de la túnica media de esas arterias uterinas. ¿Okay? Cuando veamos este notch ya en segundo o tercer trimestre, tenemos que saber fisiológicamente que no se produjo el remodelado y que estas arterias uterinas están ofreciendo una alta resistencia al paso de flujo hacia la placenta y que probablemente hay con seguridad una insuficiencia uteroplacentaria instaurada. ¿Ok? Entonces, es lo que vemos acá. Aquí vemos otra imagen representativa que normalmente deberíamos verlo de esta manera a las 11-14 semanas. Un patrón del notch, que es la resistencia alta que debe haber en el primer trimestre, en el cual los vasos terminales tienen una alta resistencia al paso de flujo. ¿Ok? Mientras que ya cuando estamos a partir de la semana 18-24 en condiciones normales donde ya se ha producido ese remodelado de las arterias espirales, cualitativamente vemos que esas arterias uterinas, la diástole es mucho mayor. Fíjense aquí anteriormente, es una diástole que
se ve que está relativamente cerca de la línea de base con la presencia del notch, mientras que aquí ya una vez que se produjo el remodelado no vemos la presencia del notch protodiastólico y vemos unas arterias uterinas donde hay una diástole que nos está indicando que hay una baja resistencia y un alto flujo hacia ese lecho placentario. Ok, entonces fíjense ustedes, aquí tenemos igualmente cómo va modificándose a lo largo del embarazo esa morfología de las arterias uterinas que nos van reflejando la modificación de las arterias espirales, ¿ok? Entonces tenemos un primer trimestre del embarazo, un notch acentuado que casi está tocando la línea de base. Entonces tenemos antes de las 11 semanas una altísima resistencia con unos vasos espirales que son realmente con un diámetro pequeño. Comienza a ocurrir la transformación y vemos que habiendo una transformación parcial, ya ese notch deja de estar cerca de la línea de base y se hace realmente poco acentuado. Y una vez que ya se ha producido todo el remodelado después de la segunda oleada astrofoblástica, obtenemos que hay ausencia de notch y una diástole elevada que nos va a bajar el IP promedio. ¿Okay? Entonces aquí vemos, como les comenté, una alteración, una persistencia de un notch protocitólico de mayor de 24 semanas que nos indica que allí se está instaurando una insuficiencia uteroplacentaria. Ok. Entonces tenemos que saber que como criterios patológicos para insuficiencias uteroplacentarias evaluamos de las arterias uterinas dos parámetros. Uno, el promedio de las arterias uterinas, es decir, vamos a medir el índice de pulsatilidad o pulsalot de ambas arterias, las sumamos y eso lo vamos a dividir entre dos y los llevamos a tablas percentiladas, que ya se las voy a presentar más adelante, y si ello está por encima del percentil 95, están alteradas, independientemente de que haya o no notch protodiastólico en ambos casos, porque podemos tener que ambas arterias uterinas no tengan notch, pero el índice de pulsatilidad está por encima del P95, esta paciente debe tener una insuficiencia uteroplacentaria y que además se correlaciona hasta con un 40% de fetos que de esa insuficiencia uteroplacentaria van a desencadenar una vasodilatación de la arteria cerebral media, ¿okay? Con un índice además cerebroplacentario que va a dar por debajo del percentil 5, que nos va a ocasionar una serie de efectos perinatales que ya le vamos a mencionar. Bien, aquí tenemos, les traigo a cotación un trabajo de los doctores Figueras y Gratacos, donde hablan sobre los rangos de referencia de las arterias uterinas, donde ellos realizaron por tablas percentiladas de la semana 11 hasta la semana 40, cuáles son los rangos de referencia de normalidad que tenemos que evaluar para establecer los diagnósticos de insuficiencia uteroplacentaria. Entonces, toda paciente que evaluamos independientemente de la edad gestacional, lo llevamos a estas tablas. Si está el promedio por encima del percentil 95, esta paciente ya sabemos que tiene una alteración. Ok, aquí tenemos otras imágenes pues representativas para que no se nos olviden esas morfologías. Bien, seguimos evaluando nuestro Doppler fetal como enseñanza para los muchachos, los residentes que tengan formación. Tenemos que saber que el Doppler materno-fetal deberíamos realizar la evaluación de la manera como se producen generalmente o se van instaurando los daños. Comenzamos con las arterias uterinas, luego vamos a evaluar las arterias umbilicales, luego hacemos la arteria cerebral media, hacemos el índice cerebroplacentario, luego evaluamos el ductus venoso y bueno, en caso de ser necesario, pues evaluamos la vena umbilical y también el istmo aórtico en caso de que sea necesario. Bien, entonces tenemos la arteria umbilical, aquí tenemos una onda, ¿verdad? Las 26 semanas donde hay presencia de diástole con un rango que está dentro de lo normal para que tengan los muchachos imagen de cómo debe verse una arteria umbilical normal. Bien, ¿por qué se produce fisiopatológicamente la alteración de la arteria umbilical? Pues se produce porque ocurre una vasoconstricción crónica de estas vellosidades placentarias terciarias. Allí también vamos a evaluar los índices de pulsatilidad que estén mayores de 95. Cuando nosotros tenemos una paciente que tiene una arteria umbilical con un índice de pulsatilidad mayor del 95, ya tenemos que saber que inmediatamente este feto está aumentando el riesgo de mortalidad perinatal hasta en 6.49 veces y una mortalidad perinatal de un 34%. Tenemos que saber también que la arteria umbilical es un importante marcador para establecer cuándo debemos interrumpir un embarazo, sobre todo en esos trastornos hipertensivos del embarazo por preeclampsia grave y por restricciones de crecimiento fetal, cuando se instauran lejos del término, y que cuando una paciente ya tiene un flujo reverso del flujo del umbilical, generalmente este se altera primero más o menos semana y media antes, unos 10 días antes de que se instauren los cambios agudos de acidosis y de muerte inminente fetal. Entonces es un buen marcador y predictor de hipoxia que nos indica, oye, este embarazo no va bien, hay que cumplir el esquema de inductores de madurez y en la medida de lo posible interrumpir el embarazo. Bien, aquí tenemos para los muchachos, para que identifiquen, fíjense ustedes, ya vieron anteriormente cómo era la morfología de una arteria umbilical, aquí vamos a ver la de una arteria umbilical donde hay ausencia
de la diástole, una fase diastólica borrada que inmediatamente nos cataloga, que ya les voy a mencionar dentro de la fase del deterioro del Doppler de la preeclampsia, como una centralización avanzada. Bien, tenemos que saber entonces que cuando ya tenemos instaurado un flujo reverso de la arteria umbilical, 80% de estos fetos tienen hipoxia. Hipoxia es que tienen pues disminuidos los niveles de oxígeno en sangre fetal, si pudiéramos medirlos a través de pruebas de cuero cabelludo, y que además incluso un 40% de ellos ya se encuentran acidóticos. Entonces tenemos que saber que la ausencia del flujo diastólico de la arteria umbilical tiene una sensibilidad para acidosis tan alta como un 90%, con una especificidad de un 92%, valor predictivo positivo de 53% y un valor predictivo negativo de 100%. Tenemos que saber que el flujo diastólico ausente de la arteria umbilical puede asociarse con una mortalidad perinatal de un 45%, o sea que casi la mitad de los fetos que nos presenten un flujo diastólico ausente van a fallecer, y que con casi toda seguridad 98 de cada 100 van a requerir terapia intensiva neonatal. Aquí tenemos, muchachos, continúa el deterioro de la arteria umbilical y vemos un flujo de una arteria umbilical que se encuentra en reversa. ¿Cuál es la recomendación que nos hace entonces el criterio, el protocolo de FAJU? Que deberíamos evitar cuando tenemos pacientes con insuficiencias uteroplacentarias instauradas, pacientes que llevemos seguimiento con preeclampsia, deberíamos evitar la aparición de los flujos diastólicos ausentes, sobre todo en aquellos fetos después de las 34 semanas. Pero si tenemos fetos que están francamente lejos del término, 28, 30, 32 semanas, bueno, pudiéramos considerar darle un manejo relativamente contemporáneo, porque el riesgo de prematuridad excede la falla cardíaca o el deterioro Doppler que nos está haciendo. Entonces, en ese caso es que pudiéramos esperar un poquito más para la interrupción del embarazo. Es importante que fetos que ya tengan madurez fetal confirmada por los medios Doppler o por medios invasivos, deberíamos plantear de inmediato la interrupción del embarazo en pacientes que ya se presente un flujo diastólico ausente de la arteria umbilical. Bien, la arteria cerebral media es un vaso que pues, nos permite, que si bien no nos permite establecer el seguimiento de deterioro del feto, sí nos permite saber que ya está ocurriendo una redistribución de flujo hacia el cerebro. ¿Okay? Aquí tenemos una onda de una arteria cerebral media que se encuentra normal. ¿Okay? Él generalmente es un marcador crónico que se instaura de manera progresiva, y no tenemos realmente un punto que me diga, a partir de este momento de la vasodilatación de la cerebral media, hay un riesgo de muerte inminente. Para eso tenemos vasos como la alteración del ductus venoso, que es el marcador más sensible de muerte inminente. Y lo que sí nos va a indicar él es que ya se está produciendo en este feto el mecanismo de compensación a la hipoxia que ya se ha instaurado y que nos lo reflejó la alteración de la arteria umbilical. El deterioro de la arteria cerebral media o la vasodilatación de esta arteria cerebral media usualmente puede aparecer de 2 a 3 semanas antes de que ocurran los cambios hiperagudos de acidosis y de muerte inminente. Aquí vemos, ya vimos anteriormente el de una normal, aquí vemos una arteria cerebral media que se encuentra vasodilatada. Fíjense ustedes la separación que hay entre el final de la diástole y la arteria cerebral media, que me indica que hay una baja resistencia de alto flujo porque ya se está produciendo una redistribución del mismo. Entonces, como ya les comenté, nos sirve para el seguimiento. Es importante que, fíjense ustedes, la arteria cerebral media aislada, ya ella nos permite saber en el seguimiento de estos fetos cuando alcanzan la etapa infantil, que está demostrado que pueden tener un rendimiento subóptimo del coeficiente intelectual. Entonces a veces hacemos el Doppler, y bueno, lo único que me dio fue una arteria cerebral media por debajo del P5 o cercano al P5. Ese feto, probablemente su desarrollo neurológico no va a ser el más adecuado del 100% cuando alcance su edad de desarrollo. ¿Okay? Entonces, es importante saber que un feto, además, que tenga una arteria umbilical, así sea normal, pero que ya tenga una arteria cerebral media dilatada aislada, ya puede tener un peor resultado perinatal que aquel que no lo tenga. Entonces, tenemos además el índice cerebroplacentario, ¿verdad? Que lo vamos a obtener de el cociente de la división como nominador de la arteria cerebral media entre la arteria umbilical. Ok, este es el parámetro más sensible que nos sirve para detectar la presencia de restricción de crecimiento fetal, porque él a veces se puede alterar incluso antes de que se instaure la alteración de la arteria umbilical por encima del percentil 95 y antes de que la arteria cerebral media me caiga por debajo del percentil 5. Generalmente, la detección de estos índices de cerebroplacentarios a tiempo me sirve para mejorar el resultado perinatal adverso, y en un caso que ya esté instaurado un índice cerebroplacentario alterado me puede deteriorar el resultado perinatal de 3.4 a 7.6. Además que está correlacionado, ya está demostrado, que una vez que se encuentra instalado,
me va a disminuir la velocidad de crecimiento fetal de una tasa de 18,6 gramos por día hasta 8,3 gramos por día, a menos de la mitad. Seguimos evaluando el Doppler, ¿verdad? Como les comenté, vamos haciéndolo de manera cronológica, de la manera que usualmente se va deteriorando cuando se instauran estas restricciones de crecimiento fetal temprano. La presencia del ductus venoso, ¿verdad? Que es un vaso, el cual es el principal marcador y determinante que nos sirve para indicar cuándo debemos finalizar los embarazos que tengan una restricción de crecimiento fetal precoz. Cuando tenemos una onda A, muchachos, que es esta que vemos acá, ¿verdad? Tenemos un ductus venoso, es esta onda que vemos acá, es este valle, ¿ok? Cuando ella toca la línea de base o se hace reversa, ¿verdad? Es el principal indicador de acidosis fetal y es el mejor pronosticador de muerte fetal en el corto plazo, ¿ok? El sumado con la prematuridad son aquellos parámetros que más se han asociado con alta mortalidad perinatal, pudiendo alcanzar incluso un 95% de probabilidad de mortalidad perinatal. También tenemos, hay protocolos que están incluyendo para el diagnóstico y para la conducta terapéutica el istmo aórtico. El istmo aórtico es un vaso que podemos evaluar de diferentes maneras, esto probablemente ya a manos de perinatólogos o médicos materno-fetales, en los cuales vamos a observar el deterioro del istmo aórtico como una fase que va predominando en la diástole, se hace reversa cuando ocurre una redistribución de flujo hacia el cerebro. ¿Qué importancia tiene el istmo aórtico? Pues que es un vaso que usualmente se puede alterar incluso antes que el ductus venoso como un marcador de hipoxia aguda, y se demostró que cuando el istmo aórtico está alterado y la diástole se hace reversa y predomina la diástole, ya tenemos allí necrosis miocárdica fetal. Aquí tenemos una imagen de un istmo aórtico que fue tomado pues, en un corte medio sagital con una fase diastólica que se encuentra en reversa. También obtenemos, ¿verdad? Debemos evaluar la vena umbilical cuando ya tenemos un feto que está en franco deterioro, en hipoxia aguda, el flujo monofásico se pierde y vemos pues, que conjunto con las arterias, con el flujo de la arteria umbilical se hace pulsátil la vena umbilical de manera dícrota. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Cómo vamos a hacerle el seguimiento a estos fetos que tengan restricciones de crecimiento fetal o trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cómo vamos a hacerle los monitoreos? Pues a ellos deberíamos realizarle monitoreos estresantes, ¿verdad? No estresantes, cada dos veces por semana. Deberíamos medir los índices de líquido una vez a la semana y el ultrasonido para ver cómo va el crecimiento fetal cada 4 semanas. Esto nos lo plantea la ACO en su protocolo 2019 y 2020. Ellos además plantean como criterios fetales de no expectancia en qué momento debemos interrumpir estos embarazos, pues obviamente en casos de muertes fetales, cuando tengamos un monitoreo fetal anormal, patrón no tranquilizante, donde sea un tipo 3, cuando tengamos un flujo diastólico final reverso persistente de la arteria umbilical. Ellos, pues obviamente con unas terapias intensivas neonatales que están bien dotadas, que tienen unas capacidades con unas terapias de sobrevivencia ya de 26, 28 semanas, pues ellos garantizan supervivencia fetal. Ellos en el momento que se instaura una diástole en reversa, ellos proceden a la interrupción del embarazo, es lo que nos recomendaba con el 2020, y también deberíamos interrumpir en momentos en fetos donde pues, la expectativa de supervivencia sea realmente pobre. ¿Cuál es la invitación que yo hago a esto? Que todos los centros hospitalarios aquí en Venezuela, tipo 4, tengamos la estadística y conozcamos desde qué punto es la baja supervivencia que puedan tener estos fetos, porque sabemos que las terapias intensivas neonatales pues no cuentan con los máximos recursos, y saber que si de pronto tenemos fetos que de 26, 28, 30 semanas de pronto no tienen una muy baja tasa de supervivencia, pues a veces realmente darle más expectancia pues realmente no es un gran beneficio que les vamos a estar dando a estos fetos cuando el riesgo de sobrevivencia es muy pobre, a expensas de que sabemos que pacientes que, por ejemplo, en contextos de preeclampsia grave, toda expectancia que le damos en un feto con baja expectancia de supervivencia va a ser en detrimento de la calidad o del pronóstico materno. Ok, entonces aquí tenemos para que después se las voy a pasar, digamos que nuestro chuletario para que sepamos todos los valores de referencia de los diferentes vasos que debemos evaluar cuando realizamos Doppler fetal. Tenemos el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, la cerebral media, el índice cerebral placentario, ¿verdad? El pico de velocidad sistólica de la cerebral media si quisiéramos evaluar anemia, el índice de pulsatilidad del ductus venoso, el de la vena cava inferior y del IP promedio de las arterias uterinas. Aquí tenemos un esquema, ¿ok? Donde más o menos podemos ver de qué manera se va produciendo o al cuánto tiempo se va a ir produciendo el diferente deterioro con el Doppler fetal, más o menos para que haya un deterioro que nos pase de una arteria umbilical que esté por encima del P95
al borramiento de la diástole. Generalmente puede pasar de 2 a 6 semanas. Esto en aquellos que hacen alteraciones tempranas, en los CFRs tempranos, mientras que cuando ocurren los CFRs tardíos, pues esta evolución puede ser mucho más corta y más tórpida. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Igualmente con las arterias cerebrales medias, más o menos tienen un periodo de deterioro de 2 a 4 semanas desde que se instaura para aquellos que tienen insuficiencia uteroplacentarias tempranas, mientras que aquellas que son tardías, pues generalmente el deterioro es mucho más agresivo, con baja tolerancia para la hipoxia para estos fetos. Aquí vemos esquemáticamente nuevamente, pues, cómo se va produciendo según la morfología, la alteración de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media, pues va produciéndose progresivamente la alteración del índice cerebroumbilical. Entonces, ¿qué tenemos que saber como esquema, como chuleta o guía práctica en nuestras salas de parto? Pues, ¿en qué momento debemos realizar las interrupciones del embarazo y cuáles son las conductas o los seguimientos que debemos seguir? En aquellas pacientes que tienen criterios de restricciones de crecimiento fetal que sean establecidos por protocolo FASGO o por protocolos de el Clinic Barcelona, pues el seguimiento que debemos hacerle es un seguimiento semanal Doppler, ¿verdad? Y ellos deberíamos interrumpirlos a las 37 semanas de embarazo con una inducción de trabajo de parto y estricto monitoreo electrónico tocográfico. En ellos vamos a obtener que la insuficiencia uteroplacentaria generalmente es de leve a moderada. Cuando ya tenemos una restricción de crecimiento fetal en estadio 2, la insuficiencia placentaria es severa, okay, es grave, y vamos a obtenerlo diagnosticándolo a través de una diástole ausente de la arteria umbilical o un ixum aórtico que esté reverso, como se los mencioné anteriormente. A ellos los vamos a monitorizar 2 veces por semana o cada 2 a 3 días, y en aquellos fetos que ya tengan 34 semanas o madurez fetal alcanzada, interrumpir el embarazo. ¿Okay? En aquellos pacientes cuando ya se deteriora un poco más, incrementa a un estadio 3, donde ya la diástole no es borrada sino reversa, ahí tenemos una baja sospecha de que haya acidosis fetal. Podemos también tener un ductus venoso por encima del percentilo 25, el monitoreo se hace más estrecho, ¿ok? Y ya un feto que tenga a partir de 30 semanas tendríamos que plantear la cesárea, interrupción del embarazo. Y el estadio 4, donde tenemos alta sospecha de acidosis fetal y sensación de que hay alta posibilidad de muerte inminente, es cuando vemos un ductus venoso que va a estar borrado o reverso con un patrón cardiotocográfico tipo 3, ¿verdad? Y de desaceleraciones tardías, donde, bueno, aquí prácticamente desde el momento que se instaura este patrón de deterioro, hay que interrumpir el embarazo desde las 26 semanas. Entonces, ¿cómo es el seguimiento que vamos a hacer ahora en los CFR tardíos después de las 32 semanas? Pues bueno, si tenemos solamente que hay un índice de pulsatilidad normal de las arterias uterinas en primer trimestre, o que es el índice cerebroplacentario alterado, deberíamos hacer controles semanales. Pero si tenemos ya un índice, una arteria cerebral media que está por debajo del percentil 5, pues deberíamos hacer un control cada 3 a 4 días, y en ellos deberíamos evaluar además el ductus venoso para que nos marque acidosis e interrupción del embarazo. Acuérdense que CFR tardío deberíamos buscar que es lograr la madurez pulmonar, interrumpir el embarazo para evitar los cambios y los diferentes efectos adversos perinatales que nos causaría el borramiento de la diástole o el ductus venoso, que ese efecto nos caiga en acidosis de manera innecesaria. Entonces, conductas en CFR tardío, ¿verdad? Para el CFR tardío sabemos que los criterios sean arterias uterinas mayores al percentil 95, que tengamos índice cerebroplacentario menor al P5, o que tengamos, francamente, un peso fetal estimado menor al percentil 3. ¿Cuándo debemos realizar la finalización de estos embarazos? Cuando son pequeños de edad gestacionales, o sea, son aquellos fetos que están entre percentil 3-10 con Doppler normal, podemos realizar evolución espontánea de trabajo de parto a las 40-41 semanas. Aquellos fetos que tienen un índice cerebroplacentario alterado o alteración solamente de las uterinas, deberíamos realizar un monitoreo e interrupción del embarazo a las 37 semanas, sabiendo que la mayoría de los fetos que tienen un índice cerebroplacentario alterado, que tienen una vasodilatación de la cerebral media, la mayoría de ellos ameritan una cesárea de emergencia. Entonces, no debemos subestimar aquellos fetos donde de manera repentina se nos ha detenido el crecimiento en el tercer trimestre del embarazo con una arteria cerebral media vasodilatada, porque es un feto que, como se instauró de manera tardía, tiene una baja tolerancia a la hipoxia, y este feto, pues, el trabajo de parto muchas veces no lo va a tolerar bien y termina en cesárea. ¿Okay? ¿Qué nos dice el protocolo de Clinic Barcelona? Pues ellos también, similares a lo que plantea el criterio FASGO, los momentos de interrupción del embarazo, cuando hablamos de una restricción de crecimiento fetal estadio 1, a partir de las 37 semanas, pudiéramos darle vía vaginal. Sin embargo, si es solamente por arteria cerebral media, tenemos que saber que casi la mitad de los que tienen solo vasodilatación de la cerebral media, ellos van a terminar en cesárea urgente. ¿Okay? Los CFR estadio 2, es decir, borramiento de la diástole de la umbilical,
ya a las 34 semanas debemos interrumpir estos embarazos. Ya cuando tenemos un estadio 3, a las 30 semanas con una reversa de la umbilical, interrumpir, o un IP del ductus mayor del P95, interrumpir, y un estadio 4 donde pues hay una acidosis francoinstaurada y muerte inminente, pues inmediato proceder la cesárea. ¿Qué nos dice nuestro protocolo nacional del 2014? Pues bueno, con respecto al Doppler en obstetricia, nos dice primero que en cuanto a la pesquisa con las arterias uterinas, una paciente que tenga un Doppler de las arterias uterinas anormal es una paciente con riesgo moderado. ¿Okay? También nos menciona que en qué pacientes no debemos realizar expectancia y debemos pues proceder a la interrupción. El criterio venezolano es que cuando ya tenemos una paciente con un flujo diastólico borrado, un flujo diastólico reverso que esté cercano a las 34 semanas, ya deberíamos proceder a la interrupción del embarazo y que esté sumado a signos venosos, tales como el borramiento del ductus venoso o la presencia de una pulsatilidad de la vena umbilical. ¿En qué momentos nosotros contemporizamos este flujo diastólico borrado o reversa? Pues en aquellos donde la prematuridad excede el mal pronóstico per se del Doppler fetal, donde pudiéramos esperar un poquito más y sin embargo sería cumplir esquemas inductores de madurez fetal e interrumpir, porque o no los va a hacer el daño, la muerte perinatal y el mal pronóstico, el deterioro de la insuficiencia y la hipoxia, o no los hace la prematuridad. Entonces, ¿qué tenemos? El protocolo de la Asociación Americana del 2012, pues aquí, muchachos, esto es de la manera como vamos a interrumpir el embarazo y todos coinciden. ¿Qué tenemos que saber de allí? Que ellos plantean igualmente, pues que a partir de las 34 semanas, ya cuando tenemos un feto que está centralizado, hacer interrupción del embarazo. Y previo a eso, a las 34 semanas, cuando haya marcadores de acidosis, ¿ok? Tales como la centralización avanzada, lo recomendable sería colocar inductores e interrumpir, y ya cuando estamos en centralización terminal y descentralización, proceder a la interrupción del embarazo. Aquí les tengo, muchachos, esto fue un trabajo de mi colega Bexy Lobo, ella es médico materno-fetal, compañera de promoción aquí de mi posgrado de medicina materno-fetal, con una línea de investigación acerca de que no solamente podemos hacer pesquisa con el Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre del embarazo para evaluar trastornos hipertensivos del embarazo, restricción de crecimiento fetal o desprendimiento prematuro de placenta. Ella se encargó de estudiar el Doppler de la arteria oftálmica, porque sabemos que en aquellas pacientes que se demostró que aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer preeclampsia tienen un índice de pulsatilidad de esta arteria oftálmica que va a ser menor, ¿verdad?, al percentil 5, lo cual pues nos va a estimar un alto riesgo cuando lo sumamos con las arterias uterinas como marcador y medidor de pobre pronóstico perinatal adverso y de preeclampsia grave. Ella obtuvo una sensibilidad de un 93%, con valor predictivo positivo de 88%, una especificidad de 95% y un valor predictivo negativo de 97%. Este trabajo de grado, que fue presentado en diciembre, pues fue ya publicado en la Revista Latinoamericana de Perinatología. Además, estos estudios concuerdan con el pionero, padre de la medicina fetal en el mundo, que es la investigación del doctor Kypros Nicolaides, que obtuvo unos resultados similares. ¿Okay? Entonces, tendríamos que sumar al Doppler de las arterias uterinas, entrenarnos, aunque seamos obstetras, aunque seamos perinatólogos materno-fetales, a agarrar una curva de práctica para que veamos también la pesquisa de la arteria oftálmica, ya que se encontró relación independientemente de que las pacientes tengan factores de riesgo o no asociados. Los que ya les mencioné, sirve para pesquisar riesgo de hipertensión en el embarazo. ¿Qué relevancia perinatal, que es lo más importante, tenemos que llevarnos de la evaluación Doppler en obstetricia? Que estos pacientes con deterioro en el Doppler fetal pueden alcanzar una alta mortalidad fetal, hasta un 50%, puede ser un 50% de todas aquellas muertes pretérmino, ¿ok? Incluso un 20% de las muertes a término, ¿ok? Tenemos que saber que cuando tenemos un crecimiento fetal por debajo del percentil 10, ya puede aumentar incluso la tasa de mortalidad infantil incluso 8 veces, y que cuando ya tenemos un crecimiento fetal con un percentil por debajo de 3, aumenta hasta 20 veces el riesgo de mortalidad infantil, y que además nos sirve para correlacionar con los registros cardiotocográficos, porque una alteración del Doppler fetal nos refleja hipoxia y acidosis, ¿okay? Con alteraciones de los registros cardiotocográficos. Tenemos además que puede estar asociado con acidosis fetal, con asfixia, depresión al nacer, puede presentar convulsiones por hipoxia, ¿okay? Por asfixia perinatal, alta cantidad de ingresos a terapia intensiva neonatal, incluso enterocolitis necrotizante por la hipoxia. Además, en el largo plazo, por eso es que nosotros tenemos que a veces cambiar ese chip que podemos tener de, bueno, a mí lo que me importa
es sacar el bebé y después el pediatra que se arregle o el neonatólogo ve qué hace. Nosotros, nuestra misión como obstetra, como médicos materno-fetales o perinatólogos, es entregar un producto de la gestación con el mejor pronóstico de vida y la mejor calidad de vida, el mejor producto de la gestación que podamos. Un feto en el cual ya se ha instaurado un deterioro tan severo como los previamente mencionados, son pacientes que en vida postnatal van a desarrollar coeficientes intelectuales menores, pueden presentar síndromes metabólicos en el adulto, alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de presentar dislipidemias, síndromes metabólicos, diabetes en el adulto, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Es todo lo que llaman un imprint genético o la razón de muchas enfermedades multifactoriales del adulto que ya vienen de atrás desde que somos fetos. Entonces, recomendaciones finales. Deberíamos hacer un manejo expectante de estos fetos solamente para proporcionar beneficio neonatal, siempre y cuando sabiendo que estamos haciendo una noxa o expensas de riesgo materno. No deberíamos dar chance cuando sabemos que estos fetos van a tener una alta posibilidad, una alta tasa de mortalidad neonatal. Cuando es pobre el riesgo de supervivencia, pues realmente no es mucho lo que le vamos a ofrecer a estos fetos. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas gracias. Cada mañana nacemos de nuevo y lo que hacemos hoy es lo que realmente importa. Gracias a la doctora Sandra, gracias a Laboratorios Leti, y quedo pendiente atento a su ronda de preguntas. Espero poder sacarnos de dudas. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Déjenme ver por aquí, no sé si... Déjenme ver, muchachos. Hola, buenas tardes. Agradecido, Dixander, excelente tu conferencia. Estoy buscando activarle el micrófono a la doctora Martínez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dixander, por la excelente participación, excelente exposición, muy claro, sobre todo para los residentes que están en formación, ir conociendo un poco más sobre el Doppler. ¿Okay? Dígame, es una herramienta muy importante actualmente para los trastornos hipertensivos del embarazo. Una de las principales causas de morbimortalidad en nuestras pacientes, en nuestros hospitales. Aquí hay varias preguntas. Primero, bueno, felicitaciones de parte de varios colegas. Se conectan de muchas partes, incluso de Maracaibo, de otros países, colegas que están fuera. Alguna de las preguntas es ¿qué debería realizarse Doppler fetal de rutina a las 14 semanas para ver si desaparece el notch? Ok, te respondo. Ya sabemos que, por ejemplo, hablando de trastorno hipertensivo del embarazo y de preeclampsia, generalmente la nuliparidad es un factor de riesgo para hacer preeclampsia, por lo que el cribado de las arterias uterinas está demostrado que es beneficioso para poder establecer terapéutica a tiempo y poder prevenir la aparición de preeclampsias tempranas, de insuficiencias uteroplacentarias, que es lo que nos importa. Sí deberíamos evaluar de rutina las arterias uterinas a las 13 a 14 semanas, pero tenemos que saber que el notch no va a desaparecer a las 14 semanas por aquel fenómeno fisiológico que les comenté, la primera y la segunda oleada trofoblástica, por lo cual en la primera, a las 14 semanas todavía estamos en ese proceso de primera oleada trofoblástica y todavía fisiológicamente podemos encontrar ese notch.
¿Qué debemos saber? Que a las 14 semanas encontramos un IP promedio de las arterias uterinas por encima del percentil 95 o notch bilateral, y esta paciente deberíamos indicarle de entrada aspirina a baja dosis, es la recomendación que nos hace ACO en el 2020, para prevenir que se instaure la insuficiencia uteroplacentaria, porque demostró que nos ayuda al remodelado de las arterias espirales para que siga ocurriendo durante el primer y la segunda oleada trofoblástica. Entonces, sí vamos a encontrar notch en el primer trimestre del embarazo. ¿Qué debemos saber? Que lo que vamos a medir para instaurar una terapéutica preventiva es el IP de las uterinas mayor del P95 y que sí deberíamos cribar a todas las pacientes. Ok, en cuanto a eso, lo de las uterinas, que es parte de la prevención, también hiciste referencia a la medición de la arteria oftálmica. Hacen unas preguntas en relación a eso. Según el trabajo que presentaste, ¿en qué momento de la gestación se recomienda esa evaluación de la arteria oftálmica? Bueno, dentro de la metodología de trabajo propuesto por los doctores Lobo y Gómez, ellos realizaron junto con el cribado entre las semanas junto con las arterias uterinas, y de hecho encontraron una relación entre la elevación del índice de pulsatividad de la arteria uterina y la disminución del índice de pulsatividad de la arteria oftálmica. ¿Por qué? Porque nos habla de esto, de que la disminución del índice de pulsatividad de la arteria oftálmica pues es un reflejo del circuito vascular cerebral materno. ¿Ok? Hay líneas de trabajo, incluso hay un trabajo previo del doctor Gómez, en el cual habla de que él evaluaba la morfología de los picos sistólico y diastólico, porque estas son unas ondas que son dícrotas usualmente, y tomaba como referencia cualitativo para evaluar en las arterias oftálmicas. La doctora ya se fue a valores de índices de pulsatividad, los cuales esos valores normalizados están actualmente, se están estudiando, se están instaurando. Este estudio era en pacientes que tenían bajo riesgo, y dentro de las conclusiones que hacían es que también que deberíamos hacerlo en pacientes de alto riesgo que tengan algún factor de riesgo previo. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, Doppler de la arteria oftálmica justo en el momento que se esté haciendo el de las arterias uterinas, o sea, a partir de la semana 14. Ok, perfecto. ¿Y hay alguna indicación, un transductor especial Sí, para correcto. realizarlo? ¿Es otra pregunta? Claro, deberíamos hacerlo con un transductor lineal. También pudiéramos realizarlo, hemos hecho nosotros dentro de la recolección de muestras y dentro del protocolo de mi equipo de guardia en el hospital, en el servicio de medicina materno-fetal, el equipo 5, nosotros toda paciente preclántica embarazada le realizamos la medición de ello. Necesitas un transductor lineal, ¿ok? Y bueno, existe su técnica, les puedo compartir con mucho gusto, me voy a tomar el atrevimiento del trabajo de la doctora, donde pues allí se explica detalladamente la metodología de cómo tomar la muestra, escapada un poco de esta charla, pero sí deberíamos realizarlo con un transductor lineal, y se realiza la evaluación allí hasta que se obtenga la onda a través del Doppler pulso. Ok. Otra pregunta. Ajá, lo de qué tablas se utilizan para la medición de las arterias oftálmicas. Ok, eso como les comenté, pues todavía realmente, si bien obtuvimos ya los puntos de corte a través de los cuales nos establecen la sensibilidad de cuando nos mide vasodilatación, se están estableciendo ahorita las tablas de normalización por edad gestacional, incluso lo está realizando el doctor Kipros Nicolaides en Londres, para poder establecer ese nomograma. Ok. Ahorita mayormente la evaluación es más cualitativa, evaluando pues esos picos, ¿okay? De la sístole y de la diástole en la morfología dícrota de la onda. Claro. Ok, otra pregunta que hacen es en cuanto al uso de la arginina y la L-carnitina como tratamiento. Ok, bueno, fíjense ustedes, realmente no hay un nivel de evidencia 1A con respecto a esta carnitina y esta arginina, ¿ok? Puede ayudar relativamente, no comprobó ser mejor que el placebo para la ganancia de peso fetal. Generalmente en aquellos fetos que ya se nos instaura esa anoxia, esa insuficiencia uteroplacentaria, lo que recomiendan todos los colegios a nivel internacional es el seguimiento que debemos hacer y hasta qué momento vamos a llegar a la interrupción del embarazo, que sea que veamos un istmo aórtico que esté con una fase diastólica reversa, sea que si está cerca del término de la inversión del índice cerebroumbilical, sea que esté lejos del término por borramiento reversa de la diástole del umbilical o alteración del ducto.
pero no supera, realmente no es un método terapéutico que mejore actualmente. Pues realmente la mejor arma terapéutica que tenemos es la aspirina de 81 o incluso de 150 miligramos. Sin embargo, la última recomendación de ACOG es que comencemos entre la semana 14 y 16, preferiblemente hasta de 81 miligramos. Es la terapéutica que está mejor comprobada para mejorar las insuficiencias, pero una vez que se instauró, realmente es poco el beneficio que les ofrece la L-arginina o la carnitina. Ok, aquí hay otra pregunta muy interesante y muy actual. ¿Existe alguna modificación descrita al Doppler que sea sugestiva de daño o insuficiencia fetoplacentaria en la evaluación de una paciente embarazada con COVID? Oye, mira, realmente es muy interesante. Eso es algo que está realmente muy en boga y puede haber alteración generalmente, más que del Doppler, de los patrones o de las pruebas no estresantes, ¿ok? Perfil biofísico, monitoreos no estresantes, más allá de que haya sido de repente dependiendo del tiempo de exposición al que fue, si fue tercer trimestre o primer trimestre, pero no está demostrado que condicione una insuficiencia uteroplacentaria el antecedente de COVID en el embarazo. Realmente tendríamos que ver si se trata de un cuadro de COVID, sea fase moderada o fase tardía, que por la hipoxia materna fetal, materna, que me pueda condicionar a su vez a una hipoxia o acidosis fetal. Ok, aquí hacen otra pregunta, bueno, creo que es más hacia nosotros. El punto de corte a considerar la prematuridad en el hospital central. Pues va a depender de todo lo que explicó pues Dick Sander. Nuestro punto de corte sigue siendo por pautas de acuerdo al diagnóstico de preeclampsia o del trastorno hipertensivo. 34 semanas. Más, sin embargo, también tomamos en cuenta las alteraciones que se tengan materno-fetales, o sea, el Doppler, pues si es de interrupción antes de las 34 semanas, pues se interrumpe antes de las 34 semanas. Y lo mínimo para una paciente con preeclampsia, con diagnóstico de preeclampsia, es las 28 semanas. Si se diagnostica preeclampsia antes de las 28 semanas, pues de una vez lo que hay que hacer es la interrupción del embarazo. Eso es por pautas actuales del hospital, de nuestro servicio de obstetricia. De acuerdo a la preeclampsia y de acuerdo a las alteraciones que se consigan, pues aunadas al diagnóstico, en el Doppler, en este caso. No sé si quieren agregar algo. Exacto, que eso es muy importante. Nosotros realmente tenemos que abrir nuestra mente de saber que nosotros trabajamos en conjunto siempre con los neonatólogos. Son nuestros mejores amigos. Yo les comento que yo me siento muy orgulloso del servicio de terapia intensiva neonatal en el momento que yo hice posgrado de obstetricia, que fue 2015, 16, 17, porque me quito el sombrero con la terapia intensiva neonatal que tenemos en el hospital. Nosotros somos un departamento, nosotros trabajamos de la mano con ellos, y la invitación para todos los que manejamos todos los servicios generales de GO1, GO2, GO3, GO4, cuando interrumpamos fetos pretérminos, nos casemos con esos bebés, a ver qué pasa con esos bebés, cuáles mueren, cuáles egresan, cuáles hacen hipoxia, cuáles tienen pobre pronóstico, cuáles duran más tiempo hospitalizados, cuáles realmente salen bien. Entonces, nosotros aquí en la Maternidad Concepción Palacio tenemos nuestra terapia intensiva neonatal con muchas carencias, no es una mentira para nadie, y realmente la tasa de supervivencia fetal por debajo de las 32 semanas realmente es bastante difícil. Lo ideal sería que llegáramos a unas terapias intensivas neonatales donde pues desde la semana 26 tú lo interrumpas y esos bebés pues mejoren y tengamos que no va a haber ningún problema. Tenemos que saber, tenemos que entender que todo bebé prematuro que nosotros interrumpamos, independientemente de que ya lo interrumpamos en acidosis o lo interrumpamos antes de que caiga en este deterioro irreversible, son bebés que llevan un alto gasto para el Estado y para la familia. Son bebés que deben tener un seguimiento muy acucioso con neonatólogos, con terapias ocupacionales, deben llevar seguimientos con neonatólogos, deben llevar seguimientos con cardiólogos. Entonces, realmente el tema de la prematuridad es algo bien complejo. Como obstetras no debemos pensar, bueno, ya saqué este bebé, eso es problema de los pediatras, porque lo ideal, como les comento, es que saquemos un bebé que sea lo más apto y lo más
productivo para la sociedad. Entonces son bebés que realmente siempre hay que hacerle un seguimiento a largo plazo. Entonces todo bebé que saquemos prematuro, el que lo opera, el residente que está ayudando a operarlo, vea y haga el seguimiento de ese bebé a ver cuál realmente de esos bebés sobrevive. No se trata de sacar bebés por sacar, tenemos que casarnos con esos bebés porque nos debemos a los dos, nos debemos a la mamá y nos debemos al feto, ¿ok? En este caso, al bebé. Entonces, resumiendo, por debajo de la semana 32 para maternidad Concepción Palacios es difícil. Es importante que ustedes establezcan cuáles son sus semanas a partir de la cual tengan un mejor pronóstico, porque nosotros también a veces nos guiamos mucho por esas semanas de gestación a partir de las cuales le podemos garantizar mejor pronóstico para interrumpir los embarazos. De nada nos sirve a veces sacar un bebé, bueno, que esté antes y lamentablemente el bebé pues vaya a fallecer. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Hay que ir de la mano con de neonatología. La decisión debe ser en conjunto e involucrar a la madre y a la familia. Es muy importante para esto. Siguiendo con las preguntas, preguntan si el Doppler fetal en una paciente con hipertensión que reciba alfa-metildopa modifica las ondas. No, realmente no. Lo que pudiera modificar la alfa-metildopa son las enzimas hepáticas. Hay que tener cuidado. Nosotros aquí en la maternidad Concepción Palacios, pues de entrada nuestro medicamento de primera línea es la nifedipina, ¿okay? Es el que se ha demostrado que tiene menor tasa de efectos adversos y no nos va a modificar las enzimas hepáticas. De hecho, dejamos el Aldomet casi que cuando ya no tenemos ninguna otra cosa que darlo, es que tratamos de entrar con el alfa-metildopa. Siempre intentamos tratarla con nifedipina, pues porque es el medicamento que da mejores resultados. Y pues respondiendo, no nos modifica ningún patrón del Doppler, ¿ok? Y en posparto tampoco lo usamos. De hecho, nosotros pues está demostrado que como no afectan la plaga, por ejemplo, una paciente hipertensa crónica, nosotros con libertad y sin ningún problema y ningún complejo utilizamos medicamentos antihipertensivos que pueda manejar una paciente hipertensa crónica. Es una paciente que viene manejada con losartán, con valsartán, hidroclorotiazida, la betalol, un beta bloqueante, ese es el que le colocamos en el posparto porque no nos va a afectar mayormente en el proceso de lactancia y nos va a ayudar a favorecer disminuir mayor o con más facilidad esas cifras de hipertensión. Ojo, hablando en el posparto. Pero paciente hipertensa crónica la tratamos con nifedipina y bueno, definitivamente no nos modifica el alfa-metildopa el patrón Doppler fetal. Ok, perfecto. Otra pregunta es que tú mencionaste las tablas de Figuera. ¿Existe actualmente alguna otra tabla o alguna modificación más ajustada a nuestra población? ¿O siguen siendo esas las tablas? Bueno, ustedes, realmente, eso lo estamos conversando yo el otro día que no sé si estoy por allí, saludos a Miguel Vargas, que compañero también egresado del posgrado, que realmente lo que deberíamos hacer, tanto para las tablas de crecimiento fetal como para las tablas de alteraciones del Doppler, es que tengamos grupos de trabajo aquí en Venezuela que establezcamos los patrones de normalidad para nuestra población. Nosotros nos guiamos por lo que establecen los norteamericanos, por lo que establecen los españoles, pero desde el punto de vista étnico no somos iguales y el comportamiento y el deterioro de las preeclampsias definitivamente no son iguales. No hay estudios que todavía estén demostrado eso, pero lo vemos en la práctica diaria, en nuestro servicio de medicina materno-fetal, donde las preeclampsias, los protocolos de seguimiento te instauran a veces para 48 horas en España o en Norteamérica, y nosotros nos hemos dado cuenta que si esperamos 48 horas para hacerle seguimiento a un feto que tenga una centralización inicial o una avanzada, ese feto se nos ubica. Entonces, debemos tener, la invitación es a que creemos nuestras propias tablas que se adecúen a nuestra población. Somos una población muy mestiza, tenemos ascendencia de migración de europeos, tenemos indios, tenemos afroamericanos, entonces somos mezclados y el comportamiento es distinto. Es como una vez, recuerdo en una clase, el doctor Alvírez en ginecología nos decía, el BPH se comporta distinto aquí en Venezuela que en otros países. Entonces, debemos tener nuestras propias tablas acorde a nuestra población. Ok. Sí, perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Recomiendan la exploración del IP de la arteria umbilical de rutina en pacientes sin factores de riesgo para pesquisa de fetos pequeños para edad gestacional y CIR en el tercer trimestre?
Bueno, realmente si estamos hablando de efectos que son pequeños, tiene criterio de evaluación Doppler completa, que hagamos, como les comenté, uterina, umbilical, cerebral media, índice cerebroplacentario y ductus venoso, ¿ok? Si bien sabemos, porque hay un porcentaje de fetos, realmente es pequeño, del 25 al 10%, donde realmente son pequeños constitutivos, pero hay uno de esos fetos, la mayoría, hasta el 50%, se debe a insuficiencia uteroplacentaria. Entonces, realmente la arteria umbilical lo que nos sirve es, nos va a permitir establecer en qué momento debemos interrumpir el embarazo. No es una cosa de pesquisa, realmente es el que nos sirve el seguimiento para ver en qué momento se está instaurando la hipoxia y en qué momento debemos interrumpir. Un paciente que venga con un crecimiento fetal por debajo del P10, ese paciente hay que hacerle un Doppler materno-fetal. Por acá preguntan, Dixander, si en la maternidad Concepción Palacios utilizan el istmo aórtico como marcador para evacuación uterina. Realmente sí lo realizamos. Es lo que les comenté, que desde el punto de vista fisiológico, y ya hay estudios que lo avalan, que el istmo aórtico es un marcador que usualmente se puede alterar unos días antes, unas semanas antes que el ductus venoso. Sabemos que el ductus venoso es el marcador, digamos, que tenemos gol estándar en cuanto a acidosis fetal y muerte fetal inminente. Pero el istmo aórtico se altera antes. Ya él nos está hablando de que hay una redistribución de flujo y en fetos que estén cercanos a la madurez fetal alcanzada, ya esos fetos hay que interrumpir el embarazo. Entonces, sí nos sirve como pronóstico, como marcador de interrupción del embarazo. Perfecto. Ya que mencionaste al doctor Alvírez, por acá saluda. Voy a leer lo que pregunta. Un saludo cordial y especial para todo el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central. Actualmente me encuentro trabajando en el Cusco, Perú, a 3.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Existen mecanismos de adaptación materna que podría generar efectos en la unidad fetoplacentaria? ¿Podría hacer algún comentario en relación a la evaluación Doppler y las tablas percentiladas en condiciones de altura? Hola, doctor Elvire, saludos. Sí, definitivamente recordamos que en altura pues tenemos que hay modificaciones de la hemoglobina, la curva de Bohr se modifica, lo tenemos todo, eso está plenamente demostrado porque los niveles de oxígeno ambiente a esas alturas son distintas. Eso me condiciona que la hemoglobina en estas madres es diferente y la curva de disociación también es diferente y eso pues pudiera condicionarnos. Si bien no hay todavía estudios, como le digo, sería óptimo que se desarrollara esa línea de investigación a tales alturas porque pudiese haber un condicionante en cuanto a los niveles de oxígeno en esa unidad fetoplacentaria, pero tendría que ser intrínseco. Generalmente todas estas tablas que están estandarizadas se toman con rangos de altura pues, menores que están cercanos a que permitan saber el desenvolvimiento de ese nivel. Bueno, una última pregunta. ¿En embarazos gemelares se usan las mismas tablas y las mismas edades estacionales para pesquisa? Correcto, sí. La pesquisa para arterias uterinas se realiza igualmente, como les comenté, a las 13-14 semanas. Debemos realizar Doppler en ambos fetos y igualmente, pues bueno, ya existe otra serie de complicaciones inherentes a la gemelaridad, que eso generalmente pues ya de manejo para médicos materno-fetales o perinatólogos en cuanto a las restricciones de crecimiento fetal selectivo o los crecimientos fetales asimétricos. Igualmente les comento, estos fetos hay que hacerles Doppler completo, con uterinas, con arterias umbilicales, con cerebral medio. Hay muchos factores que modifican, dependiendo de si es un feto que es un gemelar monocorial monoamniótico, es un monocorial biamniótico o un bicorial biamniótico. Pero bueno, ya eso tendríamos que dedicarnos a hablar una tarde completa a todo lo que es embarazo gemelar y Doppler en embarazo gemelar, pero sí deberíamos realizarle pesquisa de igual modo. Recuerden ustedes que el factor placentario, la cantidad de tejido trofoblástico, es un factor de riesgo para preeclampsia y restricción del crecimiento fetal porque hay más tejido trofoblástico. Bueno, y por acá se hace un saludo mi querido jefe, el doctor Samir Saba, quien está conectado viendo la conferencia, manda muchas felicitaciones y saludos a todos. Muchas gracias, Dixander, por esta excelente participación. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por sus preguntas. Esperamos haya sido de su agrado y hayan aclarado probables dudas que tenían en relación al tema.
Y, bueno, y recordarles que la próxima actividad de COMAC va a ser el 25 de agosto, igual a las 5 de la tarde, en conjunto con la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, la seccional Centro Occidental. Bueno, saludos a todos. De verdad que, bueno, está de más decirles que les recuerdo a todos con mucho cariño. De verdad que siento admiración por cada uno de los médicos que todavía trabajan allá en el Departamento de Ginecología y Obstetricia, porque sé las condiciones, lo difícil que es laborar allá. Realmente cuando yo vine aquí a Caracas y vi la diferencia de la cantidad de insumos con la que se trabajaba aquí, porque ya estamos igual que en Barquisimeto, realmente es admirable lo que hacemos, el trabajo que hacemos con las uñas. Bueno, doctora, está de más decirle a usted, igual a la doctora Isabel, a la doctora Yacine, al doctor Saba, a todos los jefes de servicio, que estoy a la orden para cualquier otra ponencia. Siempre quiero colaborar con el conocimiento y bueno, estamos a la orden. Gracias. Un placer y sabes que esta es tu casa y eres bienvenido siempre. Gracias, doctor Galicia, por su colaboración también y a Laboratorios Leti, como siempre. Vale, el gusto realmente es mío. De verdad que es un honor tenerlos por acá. Me mueven muchos sentimientos cuando tengo la oportunidad de apoyar no solamente a los colegas ginecobstetras, sino en particular a los que hacen vida en el hospital donde me formé como especialista en obstetricia y ginecología. El cariño no es el mismo, el cariño es mucho más grande porque con el tiempo lo que va es creciendo. Y yo me pongo en los zapatos de Dixander con todas las palabras que dijo. Al principio es difícil, pero después, bueno, uno agarra mínimo. Y bueno, por acá, igual que Dixander, a la orden, pues en mi posición como director médico del grupo de empresas Leti, pues para apoyarlos en todas las actividades de educación médica continua que tengan a bien organizar. Quería puntualizar o finalizar, pues mencionando una frase que dijo Dixander: casémonos con los bebés prematuros. Eso es sencillamente una perla bioética. O sea, no debemos olvidar la importancia de seguir con el conocimiento que nos pueden aportar los lazos transdisciplinarios que podemos tomar cuando seguimos a estos pacientes de la mano del neonatólogo. Así que muy buena tu recomendación, Dixander. No me queda sino entonces, bueno, darle las gracias en nombre del grupo de empresas Leti, recordándoles que esta actividad ha sido grabada y la misma será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que estén pendientes no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica que tenemos para ustedes. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Dixander. Y saludos a todos, en especial al doctor Alvire, mi colega de promoción de ginecobstetra allá en Barquisimeto. Estamos hablando. Chao. Felicidades. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.